Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Vicente Casas. Vamos a escucharlo atentamente para ver si escuchamos algo con algún nivel de coherencia frente a lo que estamos viendo y lo que estamos padeciendo. En un minuto voy a estar con él. La política ha quedado atrapada en medio de un torbellino mental y emocional muy severo. Se ha quedado sin espacio para pensar. Usted habrá escuchado que todos hablan de transformación, pero esto es tan solo, créame, un cassette. Y con el cassette ya vemos que no terminamos en ninguna parte. Lo invito en todo caso a que hagamos, si usted quiere, una revisión histórica y vamos a llegar a la conclusión de que el resultado está cantado. Es este fracaso que estamos viendo y que estamos padeciendo. De manera que si la política no se transforma internamente, no hay ninguna posibilidad de que pueda hacer algo útil por los demás. Esto no se arregla ni con marketing ni con presupuestos millonarios. La transformación no pasa por allí. Se gastan millones y resulta que estamos peor que antes. De manera que si la política no se transforma a sí misma, nada puede hacer por la gente. Por lo que se ve, la política ha olvidado todo esto. No lo registra. Y es por ello que no puede dar respuestas. Ahí está precisamente el nervio de la cuestión. De manera que la política viene cometiendo, desde mi punto de vista, un acto fallido desde hace décadas. El acto fallido es pretender transformar la realidad desde lo exterior, desde lo externo. Y este es el otro punto. La política requiere de una revisión de carácter interno y si no lo hace, su diagnóstico de la realidad no va a estar a la altura de las circunstancias, precisamente es lo que estamos viendo. Desde el punto de vista discursivo, miren lo que pasa, la política no conecta con la sociedad, ya que siguen utilizando metáforas de guerra y de combate o de amenaza o cualquier disparate, como pasó anoche en otra de las intervenciones de Joe Morales en su programa famoso de televisión, donde lanzó una nueva amenaza contra los médicos que se resisten, a trabajar en zona roja por miedo al contagio, miedo fundamentado porque no tienen los elementos para trabajar, o que la gente se meta antibióticos. ¿Se da cuenta? La conducta de Morales forma parte de esto que vengo diciendo, la turbulencia emocional no hace más que bajar mensajes violentos a la gente. Esa turbulencia emocional que atraviesa la política le impide entender realmente las demandas sociales. La política debe conectar con la lógica de la gente. ¿Sabe para qué? Para encontrarle sentido a lo que está pasando. Este es el punto. Le vamos a preguntar al doctor Vicente Casas, que muy gentilmente nos está esperando. ¿Cómo está viendo todo esto? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por compartir y por estar ahí. Muchas gracias a usted. Buenas tardes y estamos bien. Bueno, coincido ¿cómo está viendo todo, doctor? con mucha preocupación. Ya llevamos, creo que 4 largos meses de aislamiento social y obligatorio aquí en la provincia de Jujuy. Y bueno, yo en un primer momento, aunque una pregunta que usted me hizo hace 4 meses cuando esto comenzaba, le dije que me parecía bien el aislamiento. Bueno, pero no se ha hecho más nada que eso y además se han cometido una serie de desaciertos que han implicado perder el tiempo. Por ejemplo, uno escucha con el paso de las semanas, hace más o menos 10 o 15 días, por autoridades sanitarias de la provincia de Jujuy, se dice, vamos a hablar con las obras sociales para ver qué podemos conseguir con ellas.
Pero yo pensé que las habían hablado en el mes de marzo las obras sociales. Y resulta que ahora recién habían empezado a hablar hace 10 o 15 días. Ahora se han escuchado anoche las desacertadas palabras del señor gobernador. Lo mejor sería que si un funcionario público o cualquier persona que no es médico, ante un síntoma que presente a alguna persona, le diga que vaya a consultar al médico, no que se ponga a recetar o a prescribir medicamentos que no sabemos, al menos el que no es médico no lo va a saber con la profundidad o con la seriedad que tiene que saberlo un médico o un profesional de la medicina. Se ha perdido tiempo y ese tiempo redunda en perjuicios para la sociedad. Redunda en que qué nos espera de ahora en adelante. Desde el punto de vista del calendario de la cuarentena que estamos atravesando, también veo con preocupación algo que debe llamarnos la atención. Hemos tenido un espacio de aproximadamente 2 meses en donde hemos estado transitando la cuarentena. Y bueno, estuvo bien. Y habíamos tenido en esos 2 meses 5, 6 o tal vez 7 casos que yo recuerde y que todos podemos recordar. Todos ellos habían salido satisfactoriamente. Luego de un desacertado viaje a La Quiaca, otra vez invade el COVID en la provincia de Jujuy. Y se hizo inmanejable, totalmente inmanejable. Y desde entonces hemos entrado y hemos salido en aislamiento social, con medidas que ha dictado el gobierno de la provincia de Jujuy y con medidas que ha dictado el presidente de la Nación a través de decretos de necesidad de urgencia. Es decir, me da la sensación que esto hasta ahora ha sido llevado como un gran desorden, en donde no hay un punto norte en que nosotros podamos decir, bueno, hasta aquí vamos a llegar, de modo tal que podamos a partir de entonces comenzar a sentirnos un poquito mejor como sociedad, como familia y como persona. Y lo más grave de todo esto desde el punto de vista de la esperanza, de la ansiedad de las personas, está en que no sabemos cómo va a ser el mañana. Hemos estado gozando hace 2 meses o 2 meses y medio de unas salidas transitorias, de unas salidas en números pares e impares, en donde prácticamente no había casos de COVID en la provincia de Jujuy. Y hemos vuelto a padecerlos distintas personas y otra vez hemos entrado en cuarentena y hemos salido en cuarentena. Fíjese que ayer no hubo circulación peatonal en la provincia de Jujuy, al menos que yo haya visto, ni vehicular tampoco. Total fue la clausura de la vida ayer. No podía salir nadie, y está bien, pero hoy, a pocas horas, ya pueden salir, creo que los impares hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos explican? Toda norma jurídica, toda prohibición debe llevar el fundamento que la sustente. ¿Por qué ayer nadie y hoy la mitad? Y mañana la otra mitad. Es decir, pareciera que las decisiones del gobierno, de la provincia de Jujuy me estoy refiriendo, se toman sin ningún fundamento. Y eso es grave, porque cuando el ciudadano común encuentra o escucha los fundamentos de la norma que se ha dictado, los deja un poco más tranquilo esa situación. Puede no gustarle los fundamentos, pero ya tiene algo a que decirse. ¿Por qué ayer nadie y hoy la mitad? Y mañana la otra mitad. ¿Qué pasó entre ayer y hoy? Si todos sabemos que no pasó nada, que la cantidad de infectados Doctor, sigue siendo la misma o aún peor. entiendo. Sí, amigo. Doctor, ¿usted cree que estas incoherencias o esta falta de transparencia o de claridad para explicar las cosas tiene que ver con esta idea que yo planteaba al principio de mi comentario, que la política ha entrado en un clima de torbellino mental y emocional muy severo, el cual no puede salir y agravado el cuadro con esta situación inédita en la que estamos viviendo? Yo, si me permite, me gustaría agregarle algo más. Los mezquinos intereses políticos han ingresado en la pandemia. Y lo repito para que no quede duda a nuestro modo de ver. Mezquinos intereses políticos parece que se adueñan de la pandemia. Esos mezquinos intereses están en no dar la información correcta. Esos mezquinos intereses están en dar marchas y contramarchas. Esos mezquinos intereses están en realizar viajes innecesarios. En la semana pasada o hace 10 días, una persona que fue entrevistada por usted en este mismo programa dijo, el viaje a La Quiaca se hizo por razones políticas. Pero resulta que uno puede decir esto, la persona que nos visitó dijo eso,
Y del gobierno no contesta nada a nadie. No digo que le contesten a los entrevistados por sobremesa, que le digan a la sociedad, sí, hay mezquinos intereses políticos. Y fíjese que estamos en una cuestión de pandemia. Nadie en el mundo está preparado o estaba preparado para una pandemia, nadie. Pero dentro de eso hubo naciones que tuvieron normas o comportamientos o conductas alejadas de la política y por más que puedan haber tenido mayores dramas o mayores situaciones conflictivas de la pandemia, han sabido salir. Y yo lo dije en una o dos oportunidades, hay naciones o sociedades que han salido de la pandemia y han salido en serio. Mi crítica Ahora, del doctor, comentario anterior. doctor, Sí, estamos claros que estamos frente a un fenómeno inédito donde todos los países del mundo han tenido problemas. Ahora, lo que yo veo es que en algunos lados, o en la mayoría de los casos, no se ha perdido el sentido común. claro, y supieron qué hacer. Y resulta que aquí Por eso. pareciera que no sabemos qué hacer. Y eso es lo grave, eso le da una nota de más dramatismo a la situación que estamos viviendo. Entonces, contestando a la pregunta suya, digo, sí, hay intereses políticos que se han interpuesto, desgraciadamente. A mí me gustaría que lo desmienta el gobierno provincial, ¿no es cierto? Y que en la medida que no lo desmienta, nos da a la sociedad el derecho a pensar cualquier situación de esta. Esto que acabamos de mencionar, el que decíamos recién, de todas estas 3 o 4 situaciones que se han ido dando a lo largo de estos 4 o 5 meses ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Hace un tiempo atrás se decía, todos sabemos que vamos a tener la tranquilidad de volver más o menos a la calle de forma bien cuando exista la vacuna, pero no sabemos cuándo es. El gobernador de la provincia Ahora, hace una semana atrás decía, sí. esto va a estar 7 meses más. Ya le ponemos un dogma, el dogma de la fecha. ¿Por qué? Yo le voy a agregar algo, si me permite. Pareciera que no Sí. se animan a gobernar. Y entonces esto genera estas cuestiones. Sí, Alejandro, me iba a preguntar algo. Doctor, no, hay una cosa que realmente me impresiona. El señor Morales dijo que tanto la policía como los actores que participan del sistema de salud iban a ser los privilegiados en el marco de esta pandemia. Y resulta que tanto la policía como los trabajadores de la salud, los dos terminan por distintas razones, algunas obvias y otras inexplicables, terminan colapsados los dos sectores. Pero ¿cómo? Si no iban a ser los más privilegiados y terminan más complicados que el resto de la gente. Y es la realidad a la que usted pinta. Se dice, se aspira, se cree que por el solo hecho de decirlo por parte de un funcionario público se van a poner a hacerlo. Pero es que el gobierno tiene que crear las condiciones para que ello ocurra. Y no lo han hecho. Y ya llevamos más de 4 meses con la vida parada y no hay reacción. Y los índices de contagiados, según dice el mismo gobierno, son cada día mayores. Yo le voy a decir una cuestión más que me preocupa mucho de los últimos días. Hay distintos sectores de la sociedad jujeña que se están dirigiendo al gobierno nacional a Sí. pedir ayuda, a pedir auxilio. Cuando yo leo esa noticia, me da la impresión que hay cosas que en la provincia de Jujuy no existen. ¿Por qué tenemos que, si somos un país federal, tenemos que resolverlo internamente? Y cuando, es decir, en la provincia, con las autoridades, con las instituciones que tenemos, pero hay instituciones que ni van a los lugares donde tienen que estar. Como que me estoy refiriendo al caso de la legislatura. Ellos podrían aportar ideas. No se trata solamente los que están en el gobierno de llevar las cosas de manera determinada haciendo política. Y los que están en la oposición tampoco se trata solamente de criticar, sino de aportar ideas. Eso es lo que está Ahora, doctor, pasando. hay Es un tema grande que para nosotros. realmente me impresiona, me llama poderosamente la atención. Uno puede eventualmente solicitar ayuda de alguien. Ahora, el tema es que acá no se dejan ayudar porque no saben a dónde quieren ir. Y por eso el ministro de Sí, Salud de la Nación no sabe qué hacer porque Jujuy no define qué quiere hacer. esa es la realidad. Esa es la cruda realidad, mi querido amigo y querida sociedad jujeña. Yo no quiero alarmarlos, yo quiero llevar palabras de paz y de esperanza, ¿no es cierto? Pero en estas palabras va que más o menos se busca que el gobierno reaccione de alguna manera, diga cuál es el plan de vuelo, cuál es la ruta que vamos a trazar. Por eso es mi crítica. Entramos a la cuarentena, salimos de la cuarentena. Entramos totalmente, salimos parcialmente. Esas marchas y contramarchas desgastan la relación de la sociedad con el Estado. Entonces, esto es lo que ocurre. Este es el problema mayor que tenemos. Es decir, Doctor, tienen que gobernar. si usted hubiera en este caso sido el gobernador,
hubiera rendido cuentas como corresponde en esta situación de altísima sensibilidad? La gente no tiene trabajo, la gente tiene hambre. ¿Usted hubiera rendido quirúrgicamente cada uno de los gastos que hubieran demandado una pandemia como la que estamos atravesando? Mire, lo primero que yo hubiera hecho si hubiéramos ganado la elección el año pasado, en el mes de marzo, es convocar a todos los sectores de la sociedad, políticos, empresariales, sindicales, docentes, a todos los sectores, a todos los dirigentes, y decirles y plantearles claramente para que en el plazo de 24, 48, 72 horas aporten ideas para salir y ayudar a esta crisis. Todos iban a estar invitados. Lógicamente, dentro de las cantidades mayúsculas de dinero que se han remitido por la nación, hay que rendir cuentas siempre. Siempre hay que rendir cuentas. Aquí se han hecho gastos que parecieran innecesarios, porque si a 4 meses y pico estamos todavía peor de cuando empezamos, ¿de qué sirvió ese dinero que se mandó? ¿En qué se gastó? Se hicieron publicidades que a lo mejor no deberían haberse hecho. Se hacen publicidades direccionadas a una persona o a un partido político determinado. Esas cuentas hay que rendirlas siempre. La responsabilidad de los funcionarios públicos indica que tienen que rendir cuentas hasta del último centavo que reciben, tanto de los dineros del pueblo que a través de los impuestos pagamos los jujeños, como de los que puedan mandar de ayuda o de coparticipación federal la nación. Tiene que rendirse cuentas. Es grave lo que usted me pregunta y más grave lo que yo estoy diciendo. Esto no deberíamos pensarlo, pero si alguien lo está pensando, alguien lo está preguntando y otro alguien que soy yo lo está contestando, es porque existe una situación de gravedad. Entonces, todo esto unido a la pandemia, los jujeños estamos un poquito cansados y un poquito desesperanzados, pero tengamos paciencia, porque yo creo que podemos seguir unidos todos y tomar nuestras medidas, ya que el gobierno en algunas cosas nos deja un poco ausentes. Nosotros tomemos nuestras medidas como esta que estamos haciendo. Tengo entendido que ustedes de su casa, yo desde la mía. Podemos hacer lo mismo que como en otras veces nos trasladábamos hasta el canal. Está mal que no se rinda cuenta. Doctor, Sí. vuelvo al tema. ¿Está bien que un gobernador que es contador esté recetando antibióticos por televisión? No, no está bien. No está bien. Y no soy el primero que lo dice, ni el único que lo dice. Esta mañana leí el comunicado del Colegio de Farmacéuticos, donde denota una gran preocupación por esto que pasó anoche, que usted lo escuchó, que yo lo escuché, que está preguntándome ahora y yo estoy respondiendo. No está bien. Vuelvo a lo que habíamos pensado, ¿no? Es decir, el gobernador o cualquier persona frente a un hecho de un malestar, de una alteración en la salud de alguna persona, tiene que ir al médico. Eso es lo que eso es lo que corresponde. Eso es lo que nos han enseñado desde chicos. ¿Qué es eso de medicar o automedicar sin tener el más mínimo conocimiento, como tampoco lo tengo yo? Me parece una falta de respeto, ¿no? Está muy bien. Bueno, lo llevo un poquito, usted es un hombre de las leyes o de la ley, y quería consultarlo, no quiero dejar pasar la oportunidad. ¿Cómo está viendo esta iniciativa en medio de la crisis fenomenal económica, en medio de la pandemia, este desembarco del gobierno nacional con este proyecto de reforma de la Corte? ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo miro con mucha preocupación, ¿eh? Lo miro con muchísima preocupación. Lo he leído este fin de semana. En realidad es un proyecto de reforma a la justicia. Después vendrá, como consecuencia de este tratamiento, a lo mejor viene la otra puntada, que es la reforma de la Corte. Mire, voy a tratar de ser sintético y muy sencillo en la explicación. En la ciudad de Buenos Aires, hay, en el fuero penal, hay tres justicias. La justicia federal penal, la justicia nacional penal, que es para los delitos comunes, es la equivalente a la justicia provincial, y el fuero penal económico. Por los primeros artículos del proyecto de ley parece que significa todo ello. Claro, ¿qué significa diluir el poder de los jueces federales? Bueno, perfecto. Hoy en día son 12, van a pasar a ser 43, ¿no es cierto?
Sí. A pesar de que allí en último hay un artículo que pareciera ser que a mí me llama a confusión, que es el artículo creo que 76 o por allí, donde dice que las provincias o los juzgados federales tendrán esta competencia, y lo menciona. Pero ¿sabe qué es una cosa gravísima dentro de toda la que tiene el proyecto que ya ha sido mandado al Congreso? Una cuestión muy gravísima que yo le he visto, yo he leído este fin de semana, es el artículo 70, creo, donde condiciona la labor de los jueces a las opiniones periodísticas. Esto tenemos que ponernos serios y directamente contrarios a sostener esa forma de avasallamiento del Poder Judicial. Es decir, que no pueden recibir opiniones de los periodistas o podrá el periodista recibir sanciones. Este proyecto de ley es la destrucción de la República, es un avance hacia pulverizar el Poder Judicial. Después vendrá seguramente, si es que logran la aprobación de este proyecto, que está en el Congreso, según lo ha dicho el presidente Fernández, después vendrá la ampliación de los miembros de la Corte. Y sabe que hay una cuestión grave, necesitan para los miembros de la Corte dar razones por las cuales quieren aumentar el número. Y las razones que hay es poner jueces, como ya lo han dicho en la campaña política pasada, es poner jueces que sean adictos a determinadas decisiones judiciales. Yo tengo el derecho a pensar que a lo mejor se quiere consagrar la impunidad, lo que es grave. Y esto es una cuestión delicada para la vida de la nación. Esto es una cuestión que tampoco puede ser planteada en este momento. Estamos en plena pandemia y el gobierno está preocupado por la reforma de la justicia y está preocupado por mandar la ley del aborto, pero parece que viven en otro mundo, en Marte o en la Luna. Parece que no viven o no escuchan o no sienten o no palpitan la realidad que los argentinos tenemos, que el mundo tiene. Como, creo que cuando se habilitó las sesiones online, que la Corte, que bueno, no hacía falta que recurran a la Corte, pueden hacerlo por sí mismos. Pero creo que ellos, las comisiones parlamentarias de labor de ambas cámaras del Congreso, acordaron tratar únicamente temas referidos a la pandemia y están tratando temas que no hacen a la pandemia. Están aprovechando la situación de conmoción social que hay para tratar cuestiones que a ellos les interesan. Yo espero que los diputados y los senadores de otros partidos políticos que no sea el Frente de Todos se manifiesten claramente en contra de esto y no den el voto para que esto sea un paso más para la destrucción de la República. Yo miro con mucha... también he leído algo que me llama la atención, Sí. perdón, con esto, esta parte. Unifica el fuero civil y comercial con el contencioso administrativo. Una rama del derecho privado la unifica con el derecho, con otra rama del derecho público. Es una barbaridad. Sí, me iba a preguntar algo, Alejandro. Bueno, doctor, le quiero hacer una consulta. Los comisarios retirados de la policía de la provincia de Jujuy están muy preocupados por lo que está pasando. Le están pidiendo al señor Morales que declare el estado de alarma. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, algún estado hay que declarar aquí, ¿no? En realidad, no sé a qué se referirá. En la Constitución está el estado de sitio, que lo declara el gobierno federal, y está el toque de queda, que es virtualmente lo que tenemos, pero que eso es para épocas de guerra o de desgracia. Toque de queda, se queda en la casa, no sale más a partir de una hora, o se queda en la casa como Le, ayer nos pide- hemos quedado todos. le piden que conforme un comité de crisis tal cual lo prevé la Ley de Seguridad Interior, que es la 24.059, y simultáneamente que declare el estado de alarma. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Yo creo que por lo menos eso debió haberse hecho ya hace unos días. Frente a la gravedad que nos plantean las mismas autoridades provinciales, ya deberían haberlo realizado a esa declaración. Pero bueno, son los tiempos que se toman y que desgraciadamente esto conlleva a la sociedad a que tenga un perjuicio futuro, y este va a ser de manera inmediata. Hay que estar atentos, por eso decía yo, faltó faltó esa ausencia de convocatoria por parte del poder político de la provincia para convocar a todos los sectores de la vida civil y política. Entonces ellos también podrían haber sido escuchados en este momento. La responsabilidad es del gobierno, pero él tiene que tomar las medidas previsoras para ello. Esto que dicen los comisarios es porque evidentemente la situación se ha desbordado. Creo que ya van muriendo varios de los integrantes de la fuerza. Hace unos días ya ha fallecido otro diario. Bueno, es una situación muy grave. ¿Y por qué más lo
pueden pedir por la seguridad interna, porque se ha desbordado la situación. Eso está en la ley de seguridad interna. ¿Y por qué se ha desbordado? Por la mala práctica del gobierno. Un poco el comentario, haciendo alusión y volviendo al comentario inicial antes que tengamos esta reunión, usted y yo. Bueno, digamos, llegan las opiniones, las interpretaciones de la política del mundo de la empresa, donde están viendo que, digamos, el gobierno del señor Morales, el equipo que lo acompaña, no está a la altura de las circunstancias de lo que se está viviendo. Doctor, ¿usted tiene la misma sensación, la misma impresión? Sí, me parece que lo han tomado al problema de la pandemia con una situación muy, eh, muy falta de aciertos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo insisto que no estábamos preparados nadie, pero bueno, todos hemos ido acomodándonos a la medida de los días que vivimos. Mire, esto va con algo que también debemos pensar en algún momento y yo espero que sea pronto. La democracia en Argentina lleva muchos años de atraso. Hay que actualizarla. Yo no me refiero a destituir a ninguno de los poderes. Soy un hombre de derecho y estoy formado en escuelas donde me enseñaron a respetar las instituciones. Pero cuando yo digo que debemos actualizar la democracia, me refiero a estas cosas que estamos hablando hoy. Debemos reformarla para que haya más control de la cosa pública. Ahora, eso tiene que ver, doctor, perdóname, lo interrumpo, es un tema apasionante. Usted está viendo que en este contexto de modificar el sistema, deberíamos pasar de una democracia representativa a una democracia más participativa, porque tiene que ver con los controles que usted está planteando. Sí, pero quizás no haga falta, porque si no, esto entraría ya en un camino sin retorno, en un camino sin fin. Quizás no haría falta reformar nada, sino empezar a cumplir con la participación de la ciudadanía. Yo siempre he rescatado el valor y el papel que tiene la prensa. La sociedad también tiene que señalar situaciones que hacen a la vida democrática, tiene que participar. Y también la otra parte, además de la participación, es ejercer los controles de los poderes públicos. Esos controles los referidos a la parte económica, a la parte legal y a la parte de la ética en la función pública. Y esto último parece que lo hemos descuidado. Es decir, actualizar la democracia para mí significaría dotar a la sociedad que tenga mayor acceso para controlar la ética, la legalidad y los dineros públicos. A eso me refiero. No me refiero a hacer reformas, por allí nos van a hablar también después de la reforma judicial, nos van a hablar, como ya han empezado a hablar algunos, de la reforma de la Constitución. Yo comenzaría cumpliendo las leyes que hay. Y después, a medida que van surgiendo inconvenientes, se podrá ir modificando o no las leyes existentes. Claro, queremos reformar la Constitución porque cada gobernante que viene quiere hacer una Constitución a la medida para perpetuarse en el poder. Eso también es el control. Entiendo. Reformemos, pero demos 1 o 2 mandatos, nada más. Doctor, gracias por esta conversación. Gracias por esta conversación, es muy amable. Gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por estar ahí. Gracias. El doctor Vicente Casas con nosotros. Chau.